vamos a ver, siguiendo el tema de la fe, pasamos a una tercera parte, ¿no? De cómo la fe actúa, cómo la fe es actuante en nuestras vidas. La actualización de la fe. Y vamos a hablar de verdad del don de Dios. Bueno, siempre hablamos del don de Dios, ¿no? Pero de manera particular hoy vamos a hablar de el sacramento del bautismo, que es el don más, de los dones más preciados que Dios nos ha dado, ¿no? La posibilidad de ser bautizados, de recibir el don del Espíritu en el sacramento del bautismo. Hay 3 sacramentos, que son los que se llaman los sacramentos de la iniciación en el camino de la fe, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo es, como si dijéramos, el primer paso, el punto de partida de la vivencia actual, de hacer la fe actuante en nuestra vida, ¿no? La confirmación es, por decir de alguna manera, una rúbrica, una intensificación de la gracia del bautismo. Y la Eucaristía, los 2 primeros que he nombrado, el bautismo y la confirmación, se reciben una sola vez y imprimen carácter. El bautismo imprime carácter. La confirmación rubrica esta marca, y la Eucaristía es el sacramento de la iniciación que recibimos asiduamente. No se recibe una sola vez, y además la Eucaristía no solamente es un sacramento que se recibe, un sacramento alimento, un sacramento que que se recibe, sino que también es un sacramento que actúa, aunque no se reciba propiamente, ¿no? La presencia, sacramento presencia también. Y la Eucaristía, la Iglesia, la liturgia lo define así, es además el sacramento de nuestra fe. Si hay algo que define al católico, es la Eucaristía, sobre todo las demás confesiones cristianas, ¿no? La manera de celebrar la Eucaristía y la manera de vivir el sacramento de la Eucaristía, con eso que se denomina piedad eucarística, ¿no? Eso las demás confesiones cristianas pues no lo tienen así. Yo una vez me decía a un sacerdote que lo que define a la Iglesia Católica entre las confesiones cristianas son 2 cosas: el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Y yo ahí difiero un poco de aquello, porque en el amor a la Virgen María casi, iba a decir que casi nos ganan los hermanos ortodoxos. De hecho, ellos no tienen dogmas marianos, ni falta que les saque, porque si tú a un ortodoxo le pones en duda la mediación universal de la Virgen, o la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo, o la concepción inmaculada de la Virgen, pues directamente te rompe algo en la cabeza, no hay más discusión. No, es que no les entra en la cabeza. En la Iglesia hubo que definir unos dogmas, porque entre los miembros de la Iglesia Católica pues había desacuerdos y había disputas doctrinales. Entonces, cuando hay esas disputas y un punto no está claro, la Iglesia lo define como un dogma, ¿no? Los ortodoxos nunca se les ha ocurrido discutir tal cosa. Entonces, los dogmas marianos para ellos son una cosa inaudita e inexplicable, ¿no? Que nunca lograrán comprender. Por eso digo que en cuestión de amor a la Virgen se puede decir que nos llevan hasta la ventaja. Yo creo que lo que más define a la Iglesia Católica del resto de confesiones cristianas es el amor a la Eucaristía. Es el sacramento de verdad de nuestra fe, la manera de celebrarlo y la manera de vivirlo. Y después hay otros factores que actualizan nuestra fe, que son, los iremos viendo también, iremos viendo los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y después hay otros 2 factores que son fundamentales en la vida de la fe, que son la oración y la escucha atenta de la palabra de Dios, que también iremos viendo. Entonces empezamos con el bautismo. El bautismo es el fundamento
y el inicio de este proceso, que es la fe. La fe es un proceso, la fe no es una cosa que de repente, ¡pum!, aparece en tu vida y, ay, es que ni siquiera para los que hemos nacido en el seno de la Iglesia Católica, nos han bautizado desde muy pequeñitos, desde que no teníamos uso de razón. La fe es que yo he sido católica de siempre porque me bautizaron cuando tenía escasamente un mes, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo. Bueno, sí, he estado dentro de la institución de la Iglesia Católica desde que he nacido. He recibido el bautismo, como os digo, pocos días después de nacer, pero la fe irrumpió en mi vida en un momento dado. La fe, no es una cuestión genética que naces con ella y se desarrolla, ¿no? No. La fe, aunque yo nací en el seno de una familia no muy practicante, pero soy católica, yo fui a un colegio católico y recibí una formación religiosa católica desde muy pequeña, lo que sí es cierto es que la fe en un momento dado de la vida irrumpe con fuerza y la tienes que hacer tuya. La fe es previa al bautismo. Bueno, pero acabas de decir que te bautizaron cuando tenías 15 días, no te enterabas de nada. Bien, eso es cierto, pero por eso también está después del sacramento de la confirmación, ¿no? Y en cualquier caso hay un bautismo que se recibe, pero luego hay un momento de la vida en que toda persona tiene que asumir y hacerse responsable de ese compromiso bautismal. Y ese momento es personal, único e intransferible. Y todo el mundo tiene que pasar por él antes o después, acoger o rechazar. Si no ha recibido el bautismo, acoger la fe y pedir el bautismo. Y si ya lo ha recibido, en una situación como la mía, en que no te enterabas de nada, tiene que llegar un momento en que esa fe que tú has recibido, esa semilla, la hagas tuya, la hagas propia, tomes las riendas de ese asunto, que es la vida cristiana, y empieces tú a vivir libre y responsablemente. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento, por supuesto, pero ¿qué significa exactamente, no? Claro, lo típico es el tópico. La fe es el bautismo es un sacramento que nos abre a la gracia de Dios y nos hace hijos de Dios. Vale, estupendo. Sí, es verdad, o sea, no estoy diciendo que no sea cierto, pero así eso en mi vida práctica, en mi día a día, ¿qué significa, no? ¿En qué se refleja? O sea, ¿a qué cosas, hechos concretos me han conducido a la fe? A través del bautismo morimos y renacemos. Es una muerte y un nacimiento. Morimos a la vida del pecado, porque nacemos en esa vida, en ese reino, ¿no? En esa situación de pecado. Esta historia del pecado original, que en fin, no nos vamos a poner ahora porque sería un poco largo remontarnos a todo esto, ¿no? Pero vamos, que es real y así somos concebidos todos los seres humanos, menos la Virgen María. Y así somos concebidos y así nacemos y así llegamos a este mundo, condenados a muerte. Oiga, pero es muy negativo, ¿no? Acabo de nacer, pues ya naces condenado a muerte, y en principio a muerte eterna. Esto es lo que hay, ¿no? Dijo, ¿por qué alegría? ¿Qué panorama? Digo, sí, menos mal que no nos lo cuentan antes de nacer, porque si no, era para pensárselo uno, ¿no? Pero bueno, la realidad es que nacemos y no hay cosa más preciosa que el nacimiento de un niño, ni más esperanzadora, ni más... y nos llena de júbilo y siempre es un motivo de alegría, de ilusión, pero la realidad es que ese niño que le ves empezando a vivir y qué alegría y qué ilusión y qué precioso, ¿no? Qué gozo, la realidad es que es un pobre niño que nace condenado a muerte y muerte eterna. No estoy negativa y me estoy dando la comida, es la verdad. Es que a estas horas la digestión, no. Os lo contaría igual a las 10 de la mañana, es la verdad. La verdad es que nacemos en un estado de muerte y condenados a muerte eterna.
Y el bautismo es morir definitivamente y renacer. Es volver a nacer. O sea, estamos ya a punto de cascar como nacemos, ¿no? Pues ya con el bautismo, ¡paf!, matamos del todo esa vida de muerte, esa vida que no es vida, y empezamos a vivir, ¿no? Empieza en nuestro interior a desarrollarse una vida que está ahí latente, pero que hasta el momento del bautismo no nace, no brota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la vida que tenemos ahí en germen, con el sacramento del bautismo, brota, dando lugar a una vida nueva, y la otra ya ha quedado, ha terminado. O sea, el bautismo es el mayor regalo. El bautismo es vida, es mucho más que el haber nacido. ¿De qué me serviría a mí, ahora a mí, haber nacido si no hubiera sido bautizada? Aparentemente estaría igual de viva que ahora, ¿no? Pero me falta la vida de la gracia, la vida de verdad, la única que es vida, porque la vida fisiológica que sustenta este cuerpo no es vida, porque se acaba, se va a acabar fijo. Sin embargo, tengo dentro de mí una vida que es eterna, que es inmortal, ¿no? Que es la que de verdad me sustenta, la que de verdad puede llamar vida. Lo otro es, sí, bueno, es vida biológica, pero se va a acabar. Y la vida que recibe en el bautismo es la que no se va a acabar nunca. Por eso digo que yo creo que yo soy la primera quien no lo hago, ¿eh? Pero deberíamos hacerlo todo, dar gracias infinitas a Dios con frecuencia por haber recibido el bautismo, ¿no? Y yo estoy muy arrepentida de una cosa que podía haber hecho 1000 veces en mi vida y nunca hice por mendruga. No, porque tampoco se me ocurrió, yo qué sé. Me decía una religiosa que conozco que cada vez que iba a su pueblo y llegaba a su parroquia y veía la pila bautismal donde la habían bautizado, la besaba y daba gracias a Dios, ¿no? Y adoraba a Dios ahí. Y digo, pues yo ya no puedo ir. Y he pasado 200 veces por delante de la parroquia de la bautizada, que no sé dónde yo estaba, pero nunca se me ocurrió, porque nunca nadie, esto es muy triste, pero es la generalidad de los católicos, es así, se preocupa de despertar en los fieles el sentimiento de gratitud por el bautismo. Contadme a mí quién se dedica a hacer eso, nadie. Yo no lo he oído a casi nadie. Decirles a los jóvenes no que vayan a empezar y la bautismal, ¿entendemos? Si se puede, pues sí. Pero vivir agradecidos por haber sido bautizados. Que es que no valoramos lo que supone el haber sido engendrados a una vida que no se acaba, ¿no? El decir, yo nací siendo hija de la muerte y ahora soy hija de Dios. Y ser hija de Dios significa ser inmortal, porque tengo la naturaleza de Dios, que eso es la gracia, participar de la naturaleza de Dios en mi alma, ¿no? Por el bautismo. Porque si no, esa semilla que todos traemos, porque todo ser humano la tiene, si no la plantas y la riegas, nunca va a germinar. El bautismo es ese plantar y regar ese germen, ¿no? Esa semilla. Entonces hay muchísima gente que pasa por este mundo sin valorar eso y sin preocuparse de sembrar su propia vida inmortal. Y el bautismo, yo por lo menos he vivido mucho tiempo así, no lo agradecemos bastante. Y es, en el fondo, yo me asombro muchas veces cuando preparo estas charlas de lo superfluamente que vivimos nuestra vida de fe. El 99% de los creyentes, ya no te cuento los que no son practicantes y pasan del tema, pero los que practicamos muchas veces, qué poco agradecemos todo lo que Dios nos va dando, ¿no? Y el regalo que es el bautismo. Eso, pues soy una hija de Dios. ¿Y qué es la gracia? La vida de la gracia. La gracia es ese ser divino, es un ser divino, una criatura divina que me hace hija de Dios. Eso es la gracia. Por eso perderla es volver al estado de muerte. Es perder la vida inmortal, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia inmediata del pecado? Perder la gracia.
que ya no es lo que ofendas a Dios, que también, pero es que iba a decir, a Dios ni le quitas ni le pones, le dueles, pero Dios sigue siendo Dios. Es que tú te reduces a la muerte, tú te suicidas cuando pecas, porque la gracia que te aleja de Dios te la cepillas. Entonces vuelves al estado de no estar en gracia y a poner una barrera entre Dios y tú, y vuelves al estado de muerte. Ese es el problema del pecado, ese es el drama, ¿no? Lo de menos es un pecado u otro, hacer esto, hacer lo siguiente. El pecado es pecado. ¿Qué más da que sea contra el primero, contra el quinto, contra el octavo, que contra el décimo, que contra el sexto mandamiento? Es romper la amistad con Dios. Es matar la vida sobrenatural que Él ha puesto en ti y volver tú voluntariamente al estado de muerte. Ese es el pecado. Tengo la posibilidad de vivir ahora, vivir siempre con Dios, y yo renuncio a la vida verdadera, a la vida que no se acaba, por mi egoísmo. Escojo en vez de Dios y la vida inmortal, escojo mi egoísmo, el pecado y la muerte. Esa es la tragedia, ¿no? El bautismo decía que es además el sacramento que convierte al hombre y lo consagra. ¿Qué significa? Que nos consagren, que nos unen con lo sagrado que es Dios. O sea, cuando nacemos tenemos una vida natural, pero no tenemos una vida sobrenatural. No tenemos ningún contacto con lo sagrado, porque está ahí el pecado que nos lo impide, ¿no? El pecado original pone esa barrera. Cuando recibimos el bautismo, el don inmenso que es el bautismo, quedamos consagrados a Dios. Es la primera consagración que nos une a Dios para siempre. Tú puedes, en un momento de tu vida, Dios no lo quiera, pero cualquiera de nosotros puede en un momento dado rechazar a Dios, renegar de Él, apostatar, todo lo que quieras. Y lo puedes hacer, eres libre, lo haces. Pero te guste o no te guste, por el bautismo has sido consagrado a Dios. Que tú lo quieras romper, que te rebeles, que te vuelvas contra Él, es el gran misterio de la libertad. Pero si estás bautizado, estás bautizado. Me decía el otro día una persona, y estos que van y firman la apostasía y la presentan, digo, pues bueno, muy bien, la firman y la presentan y dicen que quieren estar fuera de la iglesia y fuera de la comunión de los santos y que rechazan a Dios, todo eso pues es patético, eso es la apostasía, y bien, la han firmado, pero por mucho que firmen todas las apostasías del mundo, el sello del bautismo está en su alma, eso es así, y consagrados están. Eso que quede claro, ¿no? Es que apostate, pues que apostate, que está bautizado. Y cuando una persona está bautizada, por mucho que haya apostatado, siempre queda una rendija abierta para volver. El que no está bautizado no apostata, ¿de qué? Y el que apostata tiene el sello del bautismo, tiene ese signo, ¿no? Luego la esperanza del retorno siempre la tenemos hasta el último momento, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. El Concilio Vaticano II, respecto al bautismo, nos muestra verdades que rebasan el pensamiento y la imaginación humana. Nos dice, esto es precioso, a mí me parece precioso, que quedamos injertados en Cristo crucificado y que siendo semejantes a Él en su muerte, también lo seremos en su gloria. ¿Sabéis lo que es un injerto, verdad? Un injerto significa que en una planta que está arraigada y tiene una naturaleza X, se hace un corte y en ese corte se mete otra rama de otra planta y se suele vendar. Los injertos se vendan, ¿no? Y la savia
de la planta primera en la que hemos hecho el corte y hemos introducido, hemos injertado la otra rama, va pasando a la rama injertada. La rama injertada empieza a vivir con la savia de la planta en que ha sido injertada. Luego empieza a alimentarse y a vivir por la planta que está arraigada en el suelo, la que tiene raíces, porque lo injertado no tiene raíces, ha sido cortado. Y a partir de ahí, esa rama florecerá, brotará, dará frutos, pero no por sí misma. Esa rama vive porque la han injertado en quien tiene vida por sí mismo, que es lo que está arraigado, ¿no? Pues el cristiano está injertado, bautizado, está injertado en Cristo. ¿Por qué? Porque el bautizado es una rama cortada que por sí mismo no tiene vida. Hasta que llega el bautismo, que es el momento del injerto. Y en el punto en el que esa rama la meten, la entrelazan con Cristo, que es el que de verdad tiene vida, el que está vivo, queda unido a Él para siempre y empieza a vivir de Él. Recibe el alimento, la vida, todo de Cristo y de Cristo crucificado. Por eso somos cristianos, ¿no? Y recibes de Él todo: la muerte, el sufrimiento, el misterio y la gloria, la resurrección y la gloria. El cristiano es el bautizado, es el que está injertado en Cristo. El concilio nos dice que a través del bautismo el hombre recibe el don de la fe y a partir de entonces, esto es preciosísimo, participa del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero reyes como Cristo es el rey, Se reveló el misterio del reinado de Cristo, que no está a la manera de este mundo, ¿no? Y su función profética, porque profeta es el que tiene algo que decir de parte de Dios, y todos los bautizados tienen muchas cosas que decir de parte de Dios, ¿no? Tienen que anunciar al mundo que somos amados por Dios, el Evangelio. Y sacerdotal, porque todo bautizado ofrece a Cristo, se ofrece a sí mismo a Cristo y ofrece el sacrificio de Cristo al Padre. No lo desarrollo ahora porque si no me cargo el orden que tengo. Pero luego se desarrollan esas ideas. ¿Qué es sumergirse en la muerte y resurrección de Cristo? Suena tétrico. No es nada tétrico. No es para nada tétrico. Es precioso. Es un misterio impresionante y apasionante. Las dos cosas. El bautismo, yo me confirmo en esto, es el gran sacramento no descubierto por los bautizados. Parece un contrasentido, pero es la verdad. El 99% de los bautizados no ha descubierto la grandeza de su propio bautismo. Y mira, es muy triste que me bautizaran 20 días después de nacer y no me enterara de nada. Pero es muy triste que 44 años después siga sin enterarme de nada, ¿no? Ya hemos tenido mi tiempo. Entonces yo creo que es importante ahondar en esto, ¿no? Se necesita una fe profunda para entender las palabras de San Pablo. San Pablo sí que estaba enterado del tema. Dice: vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Cuando San Pablo dice vosotros habéis muerto, está diciendo simplemente, y los colosenses lo entendieron muy bien, vosotros estáis bautizados. Es lo mismo que decir vosotros habéis muerto. Porque el bautismo, lo hemos dicho hace un momento, mata al hombre mortal y hace que nazca el hombre inmortal. Vosotros habéis muerto, habéis sido bautizados, ¿no? Y habéis nacido una vida nueva.
y estáis escondidos con Cristo en Dios. De la misma manera, el apóstol en la carta a los Romanos habla del bautismo, cuando dice: ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo hemos quedado unidos a su muerte? Es con el poder de su muerte, porque si Cristo no hubiera muerto, el bautismo no tendría sentido. Es con el poder de su muerte como a través del bautismo entramos a una vida nueva. Él ha abierto una puerta que estaba cerrada con su muerte, la ha abierto, ¿no? Eso es la redención. Pero es necesario el bautismo para tener la capacidad de atravesar ese umbral. Hay que morir, que es dejar lo anterior al umbral. El umbral es el bautismo, que es la puerta de la salvación, y la vida nueva empieza después. Este primer sacramento de la Iglesia es el inicio de estar escondidos con Cristo en Dios. El bautismo es la fuente de la fe. Con él se inicia en nosotros la vida sobrenatural, que es la vida de la fe, de la esperanza y del amor. Sin bautismo no hay fe, sin bautismo no hay esperanza y sin bautismo no hay amor. Entonces los no bautizados no aman. Con amor teologal, con amor verdadero, no. Amarán por afecto humano. Pero el amor verdadero, que viene de Dios, un no bautizado no lo puede tener. Está ligado a la gracia. ¿Uno que no está en gracia no ama? Pues no. No con amor teologal, no con amor verdadero. Amará con amor humano, con amor natural, que puede durar 5 minutos de reloj o menos. Pero amor eterno no lo hay fuera de la gracia de Dios. Esos que se juran amor eterno de ser bautizados, pues es una frase romántica bonita para hacer corazones en los árboles. Pero no es verdadero. No es que se juraron amor eterno. Bueno, hasta si no están bautizados, hasta que se murieron, ¿no? El amor verdadero no puede ser fuera de Dios. No puede ser fuera de la gracia. Habrá muchas cosas que las llaman amor, que ese es otro problema. Afectos, sentimientos, enamoramientos, todo eso no es amor. El amor es amor teologal, como el de Cristo, que es el que nos obliga a nuestra fe. Amaos como yo os he amado. Si no, puede ser un sentimiento altruista, puede ser un afecto, puede ser... Pero amor teologal, amor verdadero, amor eterno, solo existe en Dios. Tiene un nombre específico, que es el amor cristiano, que es el ágape. Luego hay otros amores, pero el amor de verdad, el eterno, el que nos va a durar para siempre, el que no falla, el que Dios nos tiene, el que Él quiere que nos tengamos entre nosotros, no puede existir fuera de la gracia de Dios. Lo siento, ya les dije que ha cogido muchas caras de susto, pero es que desde aquí una mira el efecto que causan las palabras que dicen. Entonces, estaba todo el mundo medio dormido y de repente todo el mundo ha hecho: ¿qué? ¿Qué está diciendo?